Bueno, yo voy a hacer una breve presentación de lo que se puede entender como el movimiento barrial en Quito. Pero para tener una visión de conjunto, creo yo que es necesario hacer un breve recorrido de todo este proceso. Eh, la investigación urbana y el movimiento barrial. Esto puede entenderse de distintas maneras. Hay varios elementos que son comunes a la formación de las ciudades latinoamericanas en general. Habría particularidades pensando en las ciudades andinas, pero hay un conjunto de tendencias en la investigación urbana que permiten comprender, explicar, contextualizar el movimiento barrial. Entre esos elementos, uno que explica un poco el sentido y la dinámica de la organización barrial y de la acción colectiva es las distintas dinámicas de expansión, reconquista y vaciamientos urbanos. Esto quiere decir que las ciudades crecen desde los centros hacia las periferias, van configurando nuevos territorios y van creando nuevos barrios, nuevos espacios. Y asimismo al interior hay movimientos de reconquista, de vaciamientos de áreas centrales, de áreas históricas, etcétera. Entonces hay una dinámica en las ciudades de distintas lógicas de expansión y reconfiguración, dentro de las cuales surgen los movimientos, el movimiento barrial. Quito no es la excepción de esto, porque el movimiento barrial, o lo que entendemos como movimiento barrial, surge precisamente de la expansión metropolitana. Durante el periodo de conformación del proceso metropolitano es que emerge el movimiento barrial. Un segundo criterio para comprender esto es el hábitat popular, entendido como la ciudad que van construyendo desde la exclusión. Precisamente los sujetos que emergen de esta expansión y reconquista urbana. Es desde la exclusión porque son procesos de construcción de ciudad en condiciones de exclusión, en condiciones de pobreza, en condiciones de ilegalidad, de desregulación, en condiciones sobre todo de segregación urbana. Y dentro de este proceso de hábitat, el barrio es un concepto central, es un hecho central, pero entendido en sus múltiples sentidos, ¿no? El barrio es una unidad espacial, cultural, es histórica, está en las historias de las ciudades, pero depende del lugar de la ciudad para que el barrio tenga un sentido. Una cosa son los barrios de las áreas consolidadas, de las zonas residenciales más favorecidas, y otra cosa son los barrios de las áreas periféricas marginales, estos barrios de la exclusión en donde la construcción del hábitat se hace desde la precariedad. Entonces, el barrio problema, por ejemplo, y donde ocurre la estigmatización de sus habitantes, de sus territorios, ¿no? Los barrios considerados marginales, periféricos, suburbanos, ilegales, de partida son los barrios de donde emerge el movimiento popular, ¿no? El movimiento barrial. Otro elemento para comprender la dinámica de la acción colectiva barrial es el vínculo que tiene esta desde su origen, en su continuidad y en su perspectiva hacia adelante de su relación con el poder local. Y aquí cabe diferenciar entre el poder local y el gobierno municipal, ¿no? Que en el caso de Quito a veces están superpuestos y eso genera una complejidad a veces en las relaciones políticas, digamos. Entonces, la vida de las organizaciones barriales está fuertemente condicionada por los vínculos que tiene con el municipio, con el poder y con las políticas urbanas que de allí se desprenden, ¿no? Entonces, municipio, poder, políticas, movimiento barrial, hay una imbricación mutua, ¿no? Y para comprender esto, bueno, influidos por la teoría de los movimientos sociales, estamos hablando de ciclo. Esto quiere decir que el movimiento barrial tiene una temporalidad, emerge en un momento, se desarrolla y tiene una continuidad. Esta continuidad, digamos, tiene distintas intensidades en donde se modifican los repertorios de acción, los actores y sobre todo los discursos, y entonces la continuidad puede ser clasificada como periodos, ¿no? Hay una sutileza de hablar de fases de transición que lo propuso Mario Unda, que es interesante, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ciclo del movimiento barrial, estamos hablando de los tres grandes periodos, o sea, la bibliografía que ha trabajado esto, que es muy poca,
los principales autores sobre esto han coincidido, o coincidimos en que hay 3 periodos en el ciclo del movimiento barrial en Quito, ¿no? Entonces, brevemente, ustedes comprenderán, esta es una exposición que tiene que ser muy corta y esto está lleno de información, lleno de eventos, circunstancias, acontecimientos que no voy a poder explicar por el tiempo, ¿no? Pero digamos que estos 3 grandes momentos tienen que ver con un inicio de carácter vecinal, el auge de la lucha poblacional y el declive, el declive del movimiento barrial desde la perspectiva de la ciudadanía. Este es un fenómeno interesante porque podríamos decir que el movimiento barrial empezó como vecinos, creció como pobladores y decreció como ciudadanos. Este es un fenómeno especial de Quito, ¿no? Entonces, brevemente, el inicio vecinal. Para poder entender esto de la crisis ciudadana y el repliegue del movimiento barrial dentro del imaginario, la narrativa ciudadana, es importante entender este inicio porque hay una ironía en el fondo, ¿no? Una ironía de carácter estructural que podría ser visto como histórica también, ¿no? Los primeros, o sea, el origen del movimiento barrial está con los primeros comités barriales. Los comités barriales son una herencia histórica, un legado del pasado de las juntas promejoras. Estas tienen una historia que no voy a explicar, pero las primeras juntas promejoras dieron lugar a los comités promejoras y estos se generalizaron como comités barriales. Y estos empezaron en los primeros barrios del sur y pericentrales que se formaban en la periferia del centro en los años 40 y 50 del siglo XX. Aquí lo importante es mostrar que estos comités en buena medida surgieron impulsados por el municipio de Quito, especialmente por los gobiernos liberales. Los alcaldes liberales tenían la costumbre de generar comités barriales en los barrios pericentrales y del sur, a la usanza de las juntas elitistas, ¿no? Benéficas, para contribuir, colaborar en la gestión de las obras de estos barrios, ¿no? Y entonces hay una fuerte inducción del municipio en los orígenes de las organizaciones barriales, en los años 40 y 50 sobre todo, ¿no? Y el primer momento de agrupación de estos comités barriales va a ser con la creación en 1952 de la Federación de Barrios de Quito, ¿no? Y esta es la primera federación que se forma en Quito y ella adopta una retórica vecinal como referente discursivo de la identidad de estos barrios, ¿no? Esta retórica vecinal no se refiere solamente a la cercanía, a la vecindad de los moradores de un lugar, sino que tiene un trasfondo ideológico en el sentido de que es una retórica vecinal que alude a la jerarquía, al orden, al poder. Porque esta retórica vecinal es una herencia ideológica cultural de periodos anteriores, ¿no? Tiene que ver con un legado colonial, digamos, en sentido amplio, porque la ciudad de Quito se mantuvo bastante en el modelo, digamos, la continuidad colonial y republicana en Quito se mantiene recién hasta los años 40, en donde empiezan los cambios realmente de la ciudad, ¿no? Hasta antes la ciudad había sido la misma, ¿no? Entonces, hay una retórica de lo vecinal que en esencia significa una cercanía y una exhibición real o ficticia al poder en el sentido amplio, ¿no? Porque el poder puede ser el gobierno municipal, pueden ser las autoridades, pueden ser las empresas, pueden ser distintos actores de la estructura económica y social de la ciudad. Y entonces la exhibición de la cercanía con el poder tiene un origen también espacial, de cómo se distribuyó la ciudad, etcétera, ¿no? Lo que aquí interesa mostrar es que la Federación de Barrios desarrolló una retórica de vecindad que no solamente habla de los allegados por la vecindad física, sino que habla de las relaciones de exhibición del poder. Y conforme se fue expandiendo la ciudad, conforme fueron creciendo los barrios, también la propia federación se vio enfrentada con la dificultad de representar a estos nuevos barrios que estaban surgiendo en estos nuevos comités. Entonces, sin embargo, los comités fueron generando lo que podría ser una primigenia agenda barrial, una especie de protoagenda de lo que sería el hábitat popular. En los años 50, 60 se fue configurando una preliminar agenda de demandas del movimiento barrial que en lo sustantivo se ha mantenido a lo largo del tiempo, que ha sido, digamos, el eje de lo que va a ser el movimiento barrial posteriormente, ¿no?
pero por su naturaleza clientelar, por su naturaleza municipal o de influencia municipal, estos comités estuvieron fuertemente vinculados a redes clientelares, ¿no? A las maquinarias electorales del Partido Liberal en principio, pero también a otras redes clientelares de la propia vida en la ciudad, ¿no? En términos de la acción del repertorio, digamos, de este periodo, el origen del movimiento barrial, básicamente era una relación epistolar. Era una época de una ciudad tranquila que estaba transformándose a una ciudad moderna. Era la transición de la ciudad conventual anterior a la ciudad moderna que empezaba a configurarse en una proyección metropolitana. Entonces, la forma de presionar de estos comités barriales y de la federación era precisamente a través de sendas, cartas a las autoridades. Había una relación epistolar, muy pasiva, ¿no? Y en el punto máximo de las tensiones se creaban comisiones que iban, de los barrios que iban, se presentaban a las reuniones del municipio para plantear sus demandas, ¿no? O en el peor extremo ocurría el cabildo abierto, ¿no? Que era una vieja usanza municipal de la junta de notables que gobernaban la ciudad, finalmente junto al municipio, ¿no? Entonces, prácticamente era una relación pasiva. Aquí lo que quiero destacar con esta relación es que la dirigencia barrial de esta federación, contrariamente a representar los intereses de los barrios ante las autoridades, por este sentido vecinal de exhibición del poder y de estatus y prestigio que eso conllevaba al interior de sus propios barrios y organizaciones, en la práctica se convirtió en una carrera de transmisión del orden y la jerarquía de la ciudad hacia el interior de los barrios. O sea, a pesar de que tenían una agenda, los dirigentes barriales en realidad, en la práctica lo que hacían es reproducir el orden de la ciudad dentro de los barrios, de estos barrios marginales, periféricos, etc. La federación no pudo representar y hablar a nombre de los distintos comités que surgían, y entonces aparecieron otras federaciones, 2 al menos, ¿no? En este periodo. Y entonces empieza a ocurrir este fenómeno de que a comienzos de los 70 irrumpe una forma distinta de acción barrial que no tenía nada que ver con esta tradición epistolar, vecinal y de las comisiones, ¿no? Esta pasividad de las organizaciones, con la acción del Comité del Pueblo y con la acción de la UNEVA en la ferroviaria. La una impulsada por activistas de izquierda y que dan un cambio sustantivo a los actores, porque los primeros comités barriales y todo este periodo eran propietarios, eran propietarios de los barrios los que se movilizaban. Pero con el Comité del Pueblo emerge un sujeto diferente. Son migrantes, son informales, son arrendatarios. Igual con la UNEVA lo que busca hacer es conectar las luchas sindicales con la movilización urbana. Y entonces, esta tradición de acción epistolar pacífica se ve modificada por la irrupción de estos nuevos actores que plantean un escenario diferente, como son el escenario público, ¿no? La movilización pasa a ser el punto central de la acción de los barrios para plantear sus demandas, ¿no? Y esto trastoca completamente lo que venía ocurriendo en el pasado, y ocurre una transición que va a expresarse en su punto más alto en lo que se llamó la Guerra de los Cuatro Reales, ¿no? Que fue una movilización popular, barrial, estudiantil, etcétera, que se convirtió en una guerra, en una guerra de oposición a la dictadura. Esto de guerra es interesante porque Quito tiene, y es un paréntesis, tiene un conjunto de eventos desde comienzos del siglo XX y a lo largo del siglo XX y a comienzos del XXI, que ha sido calificado y que han tenido el apelativo de guerras, ¿no? Guerra de la funeraria, guerra de los Cuatro Reales, la guerra de los 4 días. Hay muchas guerras. La última de estas, que a mí me interesa en lo particular seguir la pista de estas guerras, porque hablan de luchas sociales mucho más complejas que la del movimiento barrial, es incluso la guerra de Quito, que fue calificada así en octubre del 2019, ¿no? Entonces, bueno, ese es un paréntesis a propósito de esto de las guerras, ¿no? Son guerras sociales. Pero entonces hay una transición de este primer periodo y entonces pasamos a lo que va a ser el segundo periodo del movimiento barrial. Y que este es el periodo más sustantivo, ¿no? Porque este alude a que continúa la expansión metropolitana de la ciudad, ahora sí con un claro cariz metropolitano, emergen numerosos barrios
y es el periodo en que los barrios se van formando a través del tráfico de tierras. O sea, en Quito hay dos dinámicas fuertes para la conformación de la ciudad, porque la ciudad se va transformando de haciendas, quintas, fincas, latifundios en urbanizaciones, ciudadelas, barrios, etc. El mundo agrario se transforma en inmobiliario, por decirlo así. Entonces, el tráfico de tierras es el espacio en el cual los barrios marginales, los barrios periféricos, los barrios populares encuentran vivienda. Y para enfrentar los problemas, las tribulaciones, los conflictos que genera el tráfico de tierras, la organización barrial pasa a ser el instrumento clave para, no solo para la toma de los barrios, de las tierras y la configuración de los barrios, sino para después defenderse y enfrentar todos los problemas que se derivan del tráfico de tierras a la hora de legalizar esos barrios. Entonces, la organización empieza a ser sustantiva en este sentido, ¿no? Y ocurre que con la creación con la expansión de la ciudad y las políticas metropolitanas, las políticas urbanas, que trazan vías, que van ordenando la ciudad, esto impacta en la vida de estas nuevas urbanizaciones, de estos nuevos barrios periféricos, y la convergencia en torno a intereses zonales de los comités barriales crea el fenómeno de las federaciones barriales. Esto es importante porque en Quito se conforman 16 federaciones barriales distribuidas en los distintos territorios, en los distintos espacios, perímetros de la ciudad, al norte, al centro, al sur, ¿no? Y estas federaciones barriales ponen en evidencia un nuevo discurso, lo que Jorge García llamó en su momento el descubrimiento de la riqueza poblacional. Resulta que los comités barriales de otrora y los barrios populares habían sido a su interior una complejidad social bastante alta, ¿no? Había una enorme heterogeneidad de población, de distintas características culturales, económicas, sociales. La sociedad popular de los barrios era una sociedad compleja, ¿no? Y por esos años el discurso poblacional, sin mucho debate académico, se fue asumiendo en las federaciones barriales, ¿no? Y al punto que la calificación de la lucha barrial en los años 80 y 90 fue definida como la lucha del movimiento poblacional. Esto es interesante porque detrás de lo poblacional se estaba hablando de la heterogeneidad y la diversidad cultural, política, social del mundo barrial, ¿no? Y esto generó un auge, esto dio lugar al auge, al punto más alto de la lucha barrial, porque las federaciones irrumpieron en el escenario público. O sea, se tomaron las calles, se tomaron los territorios periféricos, generaron una geografía de la lucha social de modo agregado, de intereses colectivos, ya no de barrios, sino de zonas de barrios, ¿no? La mayoría de estas federaciones tenían unos territorios claramente definidos, ¿no? En los distintos lugares de la ciudad. Estas federaciones, pero tuvieron como factor clave de su acción, de su capacidad de convocatoria, un conjunto de aliados, ¿no? Entre esos dos importantes son la militancia de izquierda que salió del movimiento sindical o que buscaba encontrar puentes con el movimiento sindical. Recuerden que los años 60, los 80 y los 90 son los años de las huelgas nacionales, ¿no? Del FUT. Y entonces hay un ambiente de agitación por ahí que busca conectarse con el movimiento barrial, ¿no? Especialmente en Quito. Y hay un desplazamiento de una militancia de importancia de la izquierda hacia el movimiento barrial que va a proveerle de recursos pedagógicos, capacitación, periódicos, educación política, etcétera, que no necesariamente significó que la izquierda llegaba a los niveles superiores de la organización sindical, perdón, de la organización barrial, porque esta estaba vedada para la dirigencia, estaba blindada en la dirigencia barrial, y esto es una tradición del propio origen del movimiento barrial en Quito, ¿no? Ligado a la maquinaria política, ¿no? Y un segundo aliado importantísimo que potenció a las federaciones fueron las comunidades eclesiales de base, ¿no? Estos grupos también proveyeron capacitación, educación, orientación política, activismo necesario para la lucha poblacional, ¿no? Y esto se complejiza cuando en los años 90 avanza la reconfiguración metropolitana. El municipio de Quito, recuerden, ya había diseñado la ley de régimen metropolitano y empieza a implementarse la estrategia metropolitana con la desconcentración municipal
y la descentralización empresarial de los servicios. Entonces, esto plantea empieza a implementarse la estrategia de zonas municipales, primero 3, después van aumentando a 5, luego a 8 en los 2000, ¿no? Entonces, esta reconfiguración institucional es importantísima porque esto genera una manera de administración de la ciudad completamente distinta a la que estábamos acostumbrados, y a la que estaban acostumbradas las organizaciones que habían emergido en este proceso, ¿no? Y entonces esto produce un desfase entre el discurso de la dirigencia barrial y el pragmatismo de las bases, en el sentido de que mientras el discurso municipal era hacia la configuración metropolitana, el distrito metropolitano, sino que muy asertivamente lo plantearon dentro del cantón, no fuera del cantón. Esto fue una habilidad política, digo, lo metropolitano. Los dirigentes empezaron a soñar, influidos por los discursos poblacionales que tenían vigencia en, no sé, en las ciudades vecinas, ¿no? Bogotá, Lima, Santiago, de que había la posibilidad de pensar en una descentralización de lo político del gobierno municipal. Eso era imposible porque estábamos dentro de un cantón y lo que ocurría era una desconcentración. Entonces, sin embargo, hubieron una serie de iniciativas de los dirigentes que intentaron interpelar el gobierno y el proyecto metropolitano. Ese me parece a mí que es el punto más alto de la lucha barrial en Quito, ¿no? Que por primera vez intenta disputar un proyecto de ciudad. Claro que con unas orientaciones un poco complejas, ¿no? Pero que pusieron en evidencia que el discurso de los dirigentes estaba hacia arriba, había cambiado, pero el pragmatismo de las bases seguía profundamente centrado en la reivindicación, en las condiciones básicas de la vida, ¿no? De los barrios, servicios, etc. Entonces, empiezan a aparecer algunos indicios de que este desfase entre dirigencias y bases, cuando el movimiento indígena irrumpe por primera vez en Quito con la toma de la ciudad. Ustedes saben que ese es un tema importante en los levantamientos indígenas. La toma en general de las ciudades, pero la de Quito en particular, que en esencia es la toma del centro histórico, en mi opinión, ¿no? Porque es el locus del poder, el centro histórico, ¿no? Y los indígenas apuntan allá, ¿no? A la simbología de la dominación. Entonces, los barrios son espectadores del levantamiento del 90 y del 94. Hay barrios que se suman por tradición propia y por influencia de los aliados cuando llegan las marchas, ¿no? Pero los levantamientos, pero como fenómeno general, los barrios son espectadores de lo que empieza a pasar con los indígenas en Quito, ¿no? Igual cuando empieza la crisis del sistema político, los barrios también son expectantes, ¿no? De la crisis de Bucaram, por ejemplo, cuando se le echó a Bucaram con la movilización de las clases medias y altas de Quito, ¿no? Entonces, esos son indicios de que habíamos entrado en una transición. Y los aliados se desconectan del movimiento barrial. Ahí hay comentarios, hay un debate que habría que ver por dónde va, ¿no? Pero algunos dicen que los aliados de izquierda prefirieron pasar al mundo electoral, ¿no? La izquierda se alineó claramente con el sistema de partidos y dejó de lado a la organización social, ¿no? Las federaciones se agotaron porque cumplieron su rol, y lograron sus reivindicaciones y hasta ahí llegaron. Estaban autorreferidas, no habían politizado más, o sea, no tenían una capacidad de politización más allá de sus reivindicaciones. Y obviamente la crisis política que ya está presente en los años 90, con la crisis general en Quito y la crisis general nacional, a la cual estaban conectadas las organizaciones barriales, les va a arrastrar también en esta crisis, ¿no? Y entonces entramos en la tercera fase, el decline o el repliegue del movimiento barrial, que en esencia quiere decir que les agotaron las federaciones. Las federaciones como espacios colectivos, que fue el punto más alto de este proceso, fueron prácticamente autoeliminadas. Algo interesante es que cuando apareció esto de la riqueza poblacional, las federaciones quisieron siempre hablar en nombre de esa riqueza poblacional, pero la realidad fue que nunca lograron expresar esa diversidad, esa heterogeneidad, y más bien empezaron a tener cursos de acción colectiva, todos estos sujetos de la diversidad poblacional por afuera de las federaciones. Mujeres, por ejemplo, las mujeres de Solanda, que se comentó en el coloquio anterior, son una expresión de eso, ¿no? Los indígenas de las comunas de la ciudad, por otra vía, nunca fueron representadas por la federación.
Los afrodescendientes, los afroquiteños nunca estuvieron mayormente representados en la federación, no obstante que en las federaciones, ¿no? No obstante que los afros siempre estuvieron en la punta de las tomas de tierra, ¿no? Como fuerza de choque inclusive, ¿no? Hay toda una historia al respecto muy interesante que habría que escribir, ¿no? Pero después de, una vez que se conseguían las tierras, estos eran desplazados para atrás, ¿no? Entonces, hay una serie de, toda esta diversidad de mundo social heterogéneo, diverso, no pudo expresarse en las federaciones, y eso les agotó también a las federaciones, porque todos estos actores encontraron caminos propios, ¿no? Hoy en día es complejo hablar de cuál es el sujeto popular urbano, ¿no? Entonces, en resumen, se trata de un agotamiento del movimiento de barrios expresado en las federaciones como espacios de agregación y de intereses zonales colectivos, y el surgimiento de un fenómeno de predominio del individualismo y la fragmentación. Esto es paradójico porque la ciudad sigue creciendo. El distrito metropolitano se riega completamente, se desborda hacia los valles, y sin embargo el movimiento barrial entra en receso. Hay un decline y un repliegue del movimiento barrial, lo cual no quiere decir, y esto es importante porque no significa que mecánicamente a la expansión de la ciudad le corresponde un aumento del movimiento barrial. Eso en el caso de Quito no es así, ¿no? Y entonces aquí ocurre un fenómeno particular que es esta tendencia a la fragmentación y atomización de los intereses urbanos, otrora afincados en lo barrial, ¿no? Y esto coincide con el proceso metropolitano que advirtió desde el comienzo y preveyó que la participación ciudadana, ¿no? Con el diseño del distrito metropolitano, uno de los componentes importantes era la participación ciudadana. Y se pone en marcha cuando la institucionalidad metropolitana está ya más consolidada, ¿no? Y se crea el sistema de gestión participativo. Aquí lo que interesa destacar es que con el montaje del sistema de participación se desarrolla el concepto de derechos ciudadanos, ¿no? Y en la dirigencia barrial, el concepto de derechos ciudadanos y de ciudadanía cala profundamente, ¿no? Y esto va asumiéndose de modo tal que desplaza rápidamente al imaginario de lo poblacional. Y entonces en adelante esta agenda del hábitat popular es manejada desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, ¿no? Los habitantes de Quito, de los barrios periféricos, de los barrios donde surgió el movimiento barrial, se consideran ciudadanos y con derechos a la ciudad, ¿no? No es el derecho a la ciudad de Henry Lefebvre, eso es otra cosa, ¿no? Ese alude a la revolución de la ciudad, ¿no? El derecho a la ciudad de Henry Lefebvre está diciendo construir una revolución en lo urbano, que es otra cosa. Pero aquí hay una versión institucionalizada, instrumental del derecho a la ciudad que se difunde a través del sistema de gestión participativo. Aquí dos elementos nomás interesa señalar. No vamos a analizar el sistema de gestión, pero, o la experiencia de participación en Quito. Decir que la estrategia de participación, el sistema de gestión, eclipsó a las pocas organizaciones que habían. Se montó este modelo de cabildos temáticos y zonales, y eso eclipsó, acabó de eliminar a las organizaciones estas de segundo grado, a las federaciones, ¿no? Y contribuyó a pulverizar, a atomizar los comités barriales. Hoy en día, lo que existe en Quito son comités pro mejoras, ¿no? Hay más de 1000, bueno, las cifras sobre esto son distintas, ¿no? Depende de las fuentes, pero en general hay más de 1600 comités barriales dispersos en los barrios estos, en donde emergió el movimiento barrial, ¿no? Y la ciudadanía, según los estudios que hay sobre este tema, se convirtió más bien en una mediación entre el municipio y la acción participativa. Entonces, incluso el propio concepto y el propio discurso de ciudadanía se anuló, ¿no? Tardíamente, solamente quiero señalar para concluir que tardíamente se modificó el sistema de participación en Quito, ¿no? Porque en el periodo del progresismo, digamos en el periodo de Moncayo, en los dos gobiernos de Moncayo se montó el sistema de participación con base en la Constitución del 98. Más tarde, con la Constitución del 2008,
y en el gobierno progresista, digamos así, el alcalde pasó por encima de la participación, no fue considerado importante esto, ¿no? Y más bien más tarde, en el siguiente gobierno, yo creo que desfasadamente los concejales de ese lado reformaron y reactivaron el sistema de participación, alineándole con la Constitución. Digo tardíamente porque lo que hicieron es, sobre la base de los 1.600 comités pro mejoras, montaron un sistema que decía asambleas ciudadanas y establecieron una estrategia procedimental típica de la participación, que es ponerle 3 reuniones por año a cada comité pro mejoras y un mínimo de participantes. Entonces, resultado final, que no hay asambleas en Quito, definitivamente. O sea, esto de haber montado una institucionalidad ya en los estertores de un sistema que no funcionó, sobre una atomización de la población, de las organizaciones y una fragmentación de los intereses barriales, finalmente acaba eliminando toda posibilidad de participación y las pocas aproximaciones que hoy en día existen sobre las asambleas barriales es que simplemente no funcionan, ¿no? Entonces, ¿nos enfrentamos a qué? ¿Qué es lo que viene? No hay indicios, estamos en una meseta de organizaciones pro mejoras. Quito tiene 1.200 barrios en términos generales, 1/3 de esos son de los barrios populares, y lo que hay es una meseta de organizaciones pro mejoras con unos picos pequeñitos de acción colectiva que emergen ahí. Pero en otros ámbitos de la ciudad hay otras expresiones de interés colectivo que estarían emergiendo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en octubre del 2019, con la última toma, el levantamiento indígena, fue evidente las expresiones dentro de esto que se conoció como la Guerra de Quito, de otras formas de acción colectiva que estarían con algún grado de articulación con el movimiento barrial, ¿no? O con lo que queda del movimiento barrial, o con los barrios en sí mismos, ¿no? Y entonces, yo no sé si esos son indicios de que estaríamos ante una nueva transición o de que se estaría configurando un nuevo sujeto popular urbano. Pensar, como hay algunos todavía que siguen pensando que el sujeto popular urbano está en el mundo de los barrios y entendiendo a los barrios como los comités pro mejoras o sus organizaciones, es muy limitado, ¿no? Hoy en día los sujetos populares urbanos son diversos, no hay un sujeto, hay múltiples sujetos. ¿Y qué es lo que puede ocurrir hacia adelante? A mí me parece que hay dos opciones, o esta meseta de homogeneidad y de fragmentación se acentúa y llegamos al individualismo absoluto, lo cual no significaría ninguna transición, sino una consolidación de una tendencia, o efectivamente empiezan a reconfigurarse nuevas formas de acción colectiva en donde, o en las que lo barrial junto con la diversidad de estas otras formas se juntan, ¿no? Y entonces ahí estaríamos hablando de una transición hacia algo nuevo. Entonces, yo optimistamente siempre pensaría que hay la posibilidad de una transición hacia algo nuevo, hacia nuevos sujetos populares urbanos. Bueno, he tenido que hablar de modo atropellado porque el tiempo nos ha planteado eso y espero haber cumplido. Creo que me pasaré más. Bueno, eso es lo que quería comentarles brevemente. No voy a comentar sobre la bibliografía porque ya no alcanzo, ¿no? Pero hay una bibliografía especializada para el primer momento que tiene un fuerte carácter histórico. Hay una bibliografía multidisciplinar para el segundo momento, es la más amplia, y hay una bibliografía más de carácter política hacia el tercer momento, ¿no? En que explica la participación y la ciudadanía. Bueno, eso era, Santiago.